Y ahora sí. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy día son redes neuronales recurrentes de corto y largo plazo. Entonces, como conversábamos, básicamente nosotros lo que hemos visto son redes redes que aprenden un conjunto de pesos a partir de un optimizador, en donde yo le presento un conjunto, un patrón, ¿no es cierto? Se multiplican con los pesos o los parámetros que yo aprendí bajo esta optimización y esto genera un resultado. El problema que tiene esta forma tradicional de aprendizaje es que estas redes solamente funcionan, o estos clasificadores funcionan solamente presentando un patrón y generando un resultado. No toma en cuenta el pasado o lo que ha ocurrido antes para poder tomar esa decisión. En el caso de las redes neuronales recurrentes, como ven ustedes acá, son un grafo que tienen un conjunto de intersecciones que están unidas a la salida. A ver. Sí, no ven la pantalla. No, no se ve. Ya, espérate, voy a salirme, a conectarme de nuevo. Y ahora sí, ¿se Sí, ve? ahora sí, perfecto. Ya. Sí. Sí, algo le pasó al Zoom ahí con él. Bueno, entonces, eso, o sea que tenemos estas redes que en el fondo toman un patrón y generan una salida, y tenemos estas redes que es un grafo que retroalimenta la información que tiene la red, o sea, lo que se genera en la capa oculta, y lo vuelve a retroalimentar hacia la red. ¿Ya? Entonces, la gracia que tiene esto es que nuestra salida depende también de las salidas anteriores. ¿Ya? Entonces, esto es lo que es una red recurrente, en el fondo una red que es capaz de procesar series, ¿ya? Series de datos, y considerar obviamente el pasado dentro de la clasificación, a diferencia de las redes tradicionales que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Entonces, bueno, las redes neuronales recurrentes, o RNN en inglés, es un tipo de aprendizaje supervisado. ¿Ya? O sea, ¿qué significa esto? Que estas redes aprenden con con datos de entrada y con datos de salida. O sea, funciona con datos que están etiquetados. Como vimos recién, al agregar a una neurona, eh, esta sería la entrada, esta sería la salida, y utilizar parte de esa información de la salida nuevamente en la retroalimentación de la red, eso genera una especie de memoria. ¿Ya? Y, y esa memoria, ¿no es cierto?, lo que hace es que me permite trabajar con secuencias temporales. O sea, si yo tengo una señal y quiero tomar una decisión en este punto, por ejemplo, eh, y necesito parte de la información del pasado, al haber agregado este lazo de información, me permite de alguna forma saber o tener en cuenta esa información del pasado. ¿Ya? Y bueno, los redes recurrentes son sistemas dinámicos no lineales capaces de descubrir regularidades temporales. O sea que, eh, por ejemplo, a la gente que está trabajando en geología, o está trabajando en los temas de los acelerómetros, estas redes son útiles porque, por ejemplo, si esto significa un tipo de problema, y supongamos que tenemos otra que se parece, pero tiene otra forma en el tiempo, este tipo de red es capaz de darse cuenta de esa forma. ¿Ya? Entonces, lo que uno trata de hacer es, los problemas en general con señales, trata de usar o utilizar este tipo de redes. Ahora, en la práctica, yo he visto varios papers en el fondo en donde se hacen codificaciones previas de la señal utilizando ingeniería de fichas tradicional, por ejemplo, para pasarla a la transforma de Fourier, o pasarla a wavelet, o incluso usando estos autoencoders, y luego esa información que generalmente uno lo pasaría a un clasificador directo, lo que hace uno es pasarlo por pedacitos, ¿no es cierto?, a la red, a esta red a estas redes recurrentes, y en el fondo él tiene la capacidad de ver, que, por ejemplo, en el tiempo, uno lo puede entrenar de diferentes formas, mañana vamos a ver algunas, de ver, o sea, por ejemplo, uno podría tener una pequeña ventanita que le voy pasando la información, mira, esta de acá, por ejemplo, esta ventanita de acá, esta de aquí, ya yo le voy pasando como una ventana a la serie de tiempo, y él se va dando cuenta de que si hace, no sé, pues, tres periodos anteriores estaba plano y ahora viene un periodo fuerte, lo más probable es que eso sea un tipo de onda. Si paso esta ventanita, ¿no es cierto?, que tengo tres periodos anteriores iguales y luego uno con una amplitud no tan grande, entonces él dice, bueno, si vienen dos
periodos chicos y después viene otro con amplitudes grandes, otro con medianas, él es capaz de darse cuenta de esas regularidades en el tiempo y aprenderlas. Entonces, la verdad que este tipo de redes hoy en día se usa para muchas cosas y de hecho hay problemas que no son de tipo secuencial, que se han adaptado para que sean de tipo secuencial y funcionan mejor que no tener esta memoria. ¿Ya? Sobre todo en visión por computadora, hay muchas cosas que se han hecho, porque en general eh, hay, bueno, hay papers que hablan de esto. Por ejemplo, si yo quiero reconocer un número, nosotros lo que hacemos es codificar esto de alguna forma a un vector que sea bien representativo, que lo podemos hacer a través de las redes que hemos visto en clase, y luego eso se lo paso a un clasificador. ¿Ya? Y se lo pasa a un clasificador y el clasificador lo aprende. ¿Ya? Pero hay redes que le enseñan el mismo patrón, por ejemplo el 9, y le van enseñando en forma secuencial la información, ¿ya? O sea, por trocitos. Entonces, lo que hago ahora es pasarle trocitos en orden, siempre en el mismo orden, a esta red neuronal recurrente, y él va aprendiendo en esa secuencia cuáles son los elementos, los valores que hay, y lo puede relacionar de mejor forma en vez de pasarlo directo. ¿Ya? O sea, me doy cuenta de estas regularidades y luego ya cuando aprende, él se va dando cuenta de que cuando en la secuencia se producen ciertas variabilidades de grises en el tiempo, porque lo he ido pasando uno tras otro, él se da cuenta de qué número es, por ejemplo. ¿Ya? Y funciona, incluso puede llegar a funcionar mejor que lo que está acá, que pasarlo directo, por varios efectos, básicamente. También, por ejemplo, cuando tengo textos, aquí funciona mucho mejor estas redes recurrentes, porque cuando yo tengo la casa, por decir azul, yo lo que generalmente hago, construyo un vector, ¿no es cierto?, de frecuencia, donde veo cuántas veces se repite la palabra casa, cuántas veces se repite la palabra la palabra azul, y eso se lo paso como un vector hacia el clasificador. Y generalmente eso funciona bien, pero no tanto como esto, porque eh, cuando yo, por ejemplo, creo un vector, se dan cuenta que al pasarlo a frecuencia pierdo la estructura temporal. Entonces, si bien es cierto, logro hacer clasificaciones de texto a partir de estas técnicas vectoriales, se pierde información. Sin embargo, con estas redes recurrentes, yo le puedo enseñar, o sea, yo le enseño, por ejemplo, le puedo pasar a la red, eh, primero después casa, después azul, ya como viene en la secuencia de tiempo, y por lo tanto él es capaz de aprenderse, aparte de la relación de las palabras, se aprende en la posición que se encuentra esa palabra, y por lo tanto es mucho más preciso para utilizarse en ese tipo de problemas en particular. Entonces, en resumen, para la gente que está explotando el tema de las señales o de los textos, incluso en las imágenes, es recomendable revisar también las nuevas técnicas que se utilizan en redes recurrentes. De hecho, hay muchas cosas nuevas en el uso de estas redes hoy en día. ¿Ya? Bueno, como una de las aplicaciones que son las que siempre salen en todos lados, y de hecho vamos a ver una mañana, porque vamos a ver un concepto ahí que es esto de cómo transformar cómo transformar algo a secuencial y poder sacarle algo de ventaja. eh, Vamos a hacer alguna predicción en series de tiempo. Y básicamente, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, supongamos que el mercado de acciones tiene esta forma. ¿Ya? Lo que está en azul es la predicción real, es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Y lo que está en rojo es la predicción, básicamente. ¿Ya? Eh, Esto es la predicción. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo lo que hago es a la serie de tiempo le enseño trocitos de esta señal. Entonces le enseño ese trocito como una ventana que tiene un tamaño fijo. Se dan cuenta que es una secuencia porque le voy enseñando T1, o sea, T0, T1, T2, T3. Le voy enseñando ese, le voy enseñando ese trozo. ¿Ya? ¿Ya? Y yo sé el valor, o sea, le paso la forma y yo sé el valor que tiene a futuro. Y cuando llego al final, ¿no es cierto? Aquí al final, yo logro, o sea, yo tengo toda esa información, así que se la enseño a la red. Ahora, una vez que ya aprendió la red, yo lo que hago es querer hacer una predicción. ¿Y cuál es la predicción que yo quiero hacer ahora? Es que ahora yo le paso este trocito nomás de información de la ventana. Y como yo le estaba enseñando, yo le enseño el pasado, o sea, la entrada de la red sería X sub t y la salida sería el futuro, que sería Y sub t. Después, al revés, hago le enseño acá el X sub t
y después el I sub t como salida, ¿no es cierto? Cada una de esas ventanas. Entonces, la gracia que tiene es que cuando después yo no tengo la información del I sub t, que sería el futuro, yo le paso ahora el X sub t y él va a ser, como aprendió toda esta forma en el tiempo, va a poder ser capaz de entregarme una predicción de I sub t. ¿Ya? O sea, resumiéndolo un poco mejor, porque quizás me enredó un poco la explicación, pero para que lo vean, ¿cuál es la idea de esto? Esa la roja es la predicción y esta es la real. Lo voy a hacer, mira, yo por ejemplo lo que hago acá, o sea, esta es la señal que me llegó. Entonces uno dice, ¿cómo, si es supervisado, cómo yo le doy información para que tenga la etiqueta de salida? Como yo tengo la información en el tiempo, yo puedo fijar una ventana de un tamaño fijo acá, que sería la entrada, X sub t, ¿ya? Y la salida mía, como la tengo toda la señal, yo puedo decir, la salida va a ser, voy a buscar otro color que sea más acá, ¿ya? Entonces lo que sigue de la señal, eso que está ahí, sería el I sub t, ¿ya? Eso sería mi primer elemento de entrada. Luego corro la ventanita, por ejemplo, en una posición de tiempo y hago lo mismo. Entonces, lo que yo le paso, le empiezo a pasar la red, se da cuenta que es una señal, pero le estoy enseñando el pasado, o sea, el pasado y un presente, un futuro que lo tengo, porque lo tengo, como tengo toda la información de la señal, y eso voy desplazándome por la señal hasta que finalmente ya se me acaba, ¿no? No puedo hacerlo porque tengo una ventanita acá que sería lo que representaría la salida, y aquí tendría la ventanita de es la información que yo manejo, ahí me pasé, y sub t. Entonces, todas esas ventanitas que están ahí son en el fondo los datos de entrada que yo se los enseño a esta red. Y esta red llega un momento que aprende esos patrones de subida y bajada. Entonces, si ahora yo quiero hacer una predicción, ¿ya? Entonces yo lo que hago es colocar esta cajita que está acá. ¿Alguien tiene problema? Sí, profe, a mí se me quedó pegado un rato, pero parece que fui yo. No, pero ahora Ya, estoy bien. ya. Entonces, lo que yo hago ahora, le paso, ya aprendió la red con todas estas ventanitas. ¿Se entiende el tema de las ventanas, no? Entonces lo que hago yo ahora es que yo quiero predecir el futuro, pero yo conozco ese trozo, ¿no? Entonces yo le paso ese trozo, que sería ahora mi X sub t, y él me entregaría, me entregaría la predicción del futuro, por ejemplo, ¿ya? Que sería ese Y sub t predicho. Así lo hacen. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si yo tengo información suficiente de cómo se comporta en el tiempo, esta serie de tiempo, eh, él se va a aprender esta forma y se va a dar cuenta de que cuando sube un trozo, lo más probable es que el otro suba, si baja o si tiene cierta forma. Entonces va considerando toda esta información de pasado y futuro. Entonces, con una señal lo que hago en el fondo es correr esa ventanita. Mañana lo vamos a ver cómo se hace, ¿eh? Que vamos a definir cuál es la ventana más óptima para poder tomar los datos. Entonces, esa es una aplicación, es la más tradicional. Luego está el tema de procesamiento del lenguaje natural. Una de las cosas que más se hace es poder, por ejemplo, relacionar un texto con respecto, por ejemplo, a un sentimiento, por decir algo. O también un texto, traducirlo a otro texto. ¿Ya? Entonces, estas redes yo le puedo pasar palabra por palabra, y lo que va a hacer es hacer una traducción eh, hacia otro texto, porque la información que va llegando no es estructurada, no es un vector de n posiciones, sino que yo le voy pasando de acuerdo a la información que yo tengo. Bueno, en temas de detección de anomalía es un poco la serie de tiempo, o sea, cuando yo tengo sensores, por ejemplo, funcionando y yo me doy cuenta de que hay ¿cómo se llama?, predicciones que van fuera de ciertos rasgos de normalidad, entonces yo podía hacer una predicción si un aparato podría fallar o no y generar alertas tempranas. Bueno, básicamente esto se basa, o sea, ustedes saben que las redes neuronales se basan ¿cómo se llama? Se basan en un poco en el cerebro humano, ¿ya? Y bueno, la analogía que hay sobre el cerebro humano es el lóbulo temporal, o sea que nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro unas células especializadas para poder mantener esta memoria a largo plazo. ¿Ya? Eh, y esto también viene y de hecho por eso han tenido hoy día tanto éxito estas redes neurales recurrentes, porque en general
las tareas que se resuelven siempre no se resuelven desde cero, como pasa en los otros tipos de modelos que hemos visto, sino que, por ejemplo, el ser humano resuelve tareas a partir de la memoria que tiene, no desde cero. Por ejemplo, si tiene que subirse a un automóvil y manejar por primera vez, él tiene información de otras cosas que ha hecho que le van a permitir manejar. Si no, sería un proceso muy complicado para una persona que partiría de cero. ¿Ya? Entonces, también, por ejemplo, como se dice ahí en el ejemplo, desde el momento que nosotros leemos un párrafo, nosotros no leemos las palabras independientes y las identificamos como independientes, sino que vemos el contexto a partir de esa memoria que vamos nosotros generando a medida que vamos leyendo y vamos produciendo ese contexto que nos permite entender, por ejemplo, un texto. ¿Ya? Bueno, se los había dicho, las arquitecturas neuronales que hemos visto hasta el momento tienen esa desventaja de que si bien es cierto, son muy buenas para poder clasificar patrones, eh, eh, son muy buenas ¿cómo se llama? Para identificar patrones. Desgraciadamente tienen esa falencia de no poder recordar el pasado. Por lo tanto, eso es una desventaja con respecto a los modelos que sí aprenden con memoria. Eh, bueno, aquí está el ejemplo. Nosotros, si lo pasáramos al mundo humano, si nosotros viéramos una película y fuéramos capaces de entender cada frame, cada uno de los elementos de esa película, de cada uno de los cuadros de la película, no entenderíamos nada de la película. Nosotros necesitamos ver cada frame y recordar lo que pasó en el frame anterior para poder entender lo que significa una imagen. Entonces, imagínense también en los problemas de inteligencia artificial que nosotros enfrentemos. Hay ciertos problemas que es necesario tener cierta comprensión de lo que sucedió antes para poder eh, estimar, eh, estimar de mejor forma. Se los cuento también un poco porque, por ejemplo, en el caso mío que yo trabajé, o sea, trabajo con cosas de cara, eh, hubo mucho tiempo que yo trabajé directamente con la información que obtenía de un frame, de un, o sea, yo tenía una secuencia de video o de una cámara que estaba capturando los frames, pero yo hacía el análisis directamente sobre ese frame. Pero luego me di cuenta que a medida que el frame va evolucionando, yo voy mejorando la clasificación si considero cuál es lo que yo encontré antes. Por ejemplo, si aquí esta cara que yo encontré era hombre en este frame y en la próxima es hombre, ¿ya? Y va cambiando bueno, seguramente cambia la expresión facial y en una de esas clasificaciones él dice que es mujer y luego esa misma cara eh, cambia de aspecto, de apariencia, pero nuevamente me vuelve a decir que es hombre, lo más probable es que o sea, yo considero los frames anteriores y las estimaciones anteriores, lo más probable es que estos errores no se van a producir, porque él va a ver la tendencia que yo tengo y cuando vea que el clasificador se equivocó, de alguna forma lo va a corregir porque sabe que dentro de la secuencia en tiempo, la mayoría de las veces ha acertado como mujer, perdón, como hombre. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se llama? Ahora como lo hacía antiguamente, básicamente yo como me fijaba en el frame, me pasaba eso, que a veces todo era la misma persona y decía hombre, 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 mujer, hombre, 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 mujer, mujer, hombre, 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 por temas de perfectos del video, de oclusiones, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, tener una secuencia de tiempo es útil incluso para temas de visión. Bueno, en general una red recurrente tiene esa forma donde tenemos una entrada que nosotros, en general, si ustedes revisan los papers, tengo una entrada que es X sub t, o sea, una entrada en el tiempo t, y tengo una salida Y sub t. ¿Ya? Y adentro, internamente acá, cuando yo hago este traspaso, ¿no es cierto? Si ustedes se recuerdan de lo que hemos estado trabajando o sea, lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en clase, nosotros lo que tenemos acá es que tenemos unos pesos, ¿ya? Que son multiplicados por la salida, ¿no es cierto?, más el bias, y eso genera esta salida. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, esa es la forma tradicional. Pero acá, nosotros lo que vamos a hacer es eh, agregar eh, otra información que es el estado interno de la red, que le vamos a llamar H sub t. ¿Ya? Entonces ahora lo que tenemos es I sub t, que sería la predicción, pero esta predicción ahora va a depender
de la información interna, ¿ya? No solamente de la salida, porque perdón, de la entrada. Antes nosotros colocábamos la entrada, la multiplicábamos por los pesos y obteníamos la salida o la predicción, sino que ahora también vamos a considerar este estado interno que tiene la red, ¿ya? Ahora, la forma que ustedes ven acá en el dibujo no es lo real, ¿eh? Es que esta es la forma como simplifican para que uno entienda que hay una red recurrente, pero esto no es así, ¿ya? Ahora, esta salida, ¿no es cierto? Este I sub t va a depender de ¿cómo se llama? O sea, al tener el estado interno que lo estoy calculando y esta salida que también la estoy calculando, mi h sub t va a ser en el fondo una función, ¿ya? Igual como lo hemos visto antes, que yo la voy a multiplicar por unos pesos y yo le voy a pasar el estado anterior, que sería el estado interno anterior, por eso tiene ¿cómo se llama? Este loop, sería el estado interno anterior y yo le pasaría la entrada. Entonces, ahora yo voy a hacer un cálculo de la parte interna de la red que va a depender del estado interno anterior por el I sub t, ¿ya? Ahora, si yo quiero calcular esta salida que está acá, yo lo que voy a hacer es aplicar una función, una softmax o lo que yo quiera. Supongamos aquí aplico una tangente hiperbólica en donde yo voy a considerar la, el peso de lo que yo tengo, ¿no es cierto?, por el h sub t menos 1 más los pesos del x sub h por x sub t, ¿ya? Que eso va a ser parte de la salida. O sea que en el fondo perdón, me equivoqué. Eso sería, o sea, lo que acabo de colocar es en el fondo cuando yo resuelvo esto de acá. ¿Ya? O sea, esto en el fondo, para poder calcular eso, es la concatenación de los resultados de esto con los resultados de esto. O sea, lo que yo hago acá es que yo aplico una tangente hiperbólica sobre los pesos que son para el h, que sería el h t menos 1, más ahora los x sub t, que serían la entrada, multiplicado por un conjunto de pesos que son para esa entrada. ¿Ya? Entonces, lo nuevo que tengo acá es que tengo dos, uno podría imaginarse que tengo dos entradas. Tengo una entrada antigua, que es el estado oculto anterior de la red neuronal anterior, que sería esta, que se multiplica por los pesos de entrada que tengo acá dentro de la red, más los pesos que le corresponden, como siempre, a esta entrada nueva, ¿ya? Pero ahora yo los concateno y calculo la tangente hiperbólica. Entonces, eso va a ser el nuevo estado interno. Y ese estado interno yo lo voy a utilizar para calcular la salida. Entonces, en el fondo, la salida va a quedar como los pesos, otro conjunto de pesos que también tengo que calcular, ¿ya? Multiplicado por los h sub t, o sea, por el nuevo estado interno. Entonces, bueno, es que aquí no se ve bien, pero en el fondo lo que les quiero mostrar es que yo lo que tengo es, o sea, este loop que se ve ahí tan raro, sería el h sub t menos 1, que lo obtuve de otra red, ya que es como el pasado, esa memoria, ¿ya? Eso entra a la red recurrente. Eso entra a la red recurrente y debería generar un h sub t. Ahora, ese h sub t o nuevo estado interno depende también de la entrada, ¿ya? Entonces yo lo que hago es la salida h sub t la calculo a partir de unos pesos que calculo para esa entrada y los pesos que calculo para esta otra entrada. Este es el estado oculto anterior y esta es la entrada, la entrada de siempre que hemos trabajado nosotros. Y mi salida va a depender, esta salida I sub t, va a depender de ese nuevo estado interno multiplicado por los pesos correspondientes. Entonces, como pueden ver, una red neuronal recurrente es como que tuviera internamente varios parámetros que tengo que ahora calcular. Antes nosotros calculábamos, eso es lo que yo quería tratar, pero no sé si lo habré enredado mucho, pero yo lo que calculaba, ¿no es cierto?, era un estimado, ¿no es cierto?, a partir de unos pesos multiplicado por X más un vías. Y aquí le sacamos el vías para que no se enrede tanto, pero esa era nuestra forma de calcular, o sea que esa era la relación. Como pueden ver acá, yo necesito calcular los parámetros, estos parámetros que dependen de h sub t, que a su vez h sub t depende de
unos parámetros que van a depender de la entrada del estado oculto anterior, más los parámetros que tengo que calcular, los que ya he calculado toda la vida, ¿no es cierto?, sobre la entrada. Entonces, es como que esta red internamente tuviera varias redes chiquititas y que hay que calcularlo. Ahora, la forma de calcularlo es el descenso gradiente que hemos visto siempre, pero la diferencia es que yo de alguna forma estoy enlazando esta información del pasado con el presente, y eso lo hago a partir de una cosa tan sencilla como esta concatenación. ¿Ya? Ahora, de los ejemplos que voy a hacer mañana, tengo un ejemplo que ya de hecho seguramente lo vamos a pasar muy rápido porque ya lo hemos hecho, lo he hecho en otros laboratorios, pero me gustaría mostrar cómo internamente yo hago esto, que en el fondo lo que hago es tener dos redes neuronales que las concateno una con otra. ¿Ya? Bueno, un poco, como les decía yo recién, esta forma es como la de forma compacta para poder entender qué es lo que es una red que está retroalimentada en sí misma por el estado anterior, que sería este HT-1, y lo que sale acá, perdón, se alimenta por este HT-1, y lo que sale acá es el H. Es que es rara esa figura para explicarlo, pero en la práctica, ¿qué significa eso? Que yo tengo una red que parte con un estado H sub t menos 1, o sea, un estado anterior, y luego lo que voy a hacer es ir propagando ese estado H o ese estado interno en las siguientes redes. ¿Ya? Entonces, parto con un estado, generalmente esto puede ser un número aleatorio, como cualquier cosa, y luego se ir corrigiendo a medida que se va generando este anidamiento entre una red a otra. Ahora, esto de acá es una sola red, que lo que hago es yo, cada vez que calculo algo, le voy pasando la información del estado oculto anterior. Entonces, la fórmula es, tengo una entrada, tengo un estado oculto anterior que viene de algún lado, y la salida va a estar condicionada por los pesos multiplicado por la entrada, por el estado oculto anterior multiplicado por los pesos, y eso se pasa por una función sigmoide o tangente hiperbólica, y eso genera una salida. Ahora, cuando yo hice este proceso, en el intermedio generé un nuevo estado oculto que es el próximo estado oculto de la próxima entrada, y así sucesivamente hasta que finalmente la red, o sea, le voy pasando los parámetros hasta que finalmente esta red va convergiendo o va aumentando su probabilidad en la estimación que tiene que generar. Bueno, como estas redes son flexibles, ¿ya? Yo puedo tener varios tipos de configuraciones de cómo construir o cómo resolver problemas con redes recurrentes, porque ahora ya no, ojalá que les quede un poquito, les quede claro acá que cuando yo trabajaba con los modelos antiguos, si yo tenía, por ejemplo, 4 atributos de entrada, X1, X2 y X3 y X4, ¿ya? Yo tenía que tener una tabla con esos 4 valores y la etiqueta. ¿Ya? Entonces yo tenía una red neuronal que recibía el atributo X1, la X2, o la feature de entrada, ¿no es cierto? X3 y X4. ¿Ya? Y eso generaba la predicción. ¿Ya? Si me faltaba acá un dato, para mí era un problema. Por ejemplo, si aquí venía 5, 3, 2 y 1, y luego venía acá, por ejemplo, 3, 2, 1, y aquí no había un dato, para mí un problema, porque en el fondo las redes que hemos visto hasta el momento tienen que tener una entrada fija. En el caso de estas redes recurrentes, bueno, si el problema es secuencial, en este caso, si fuera secuencial, no importa si tengo todos los atributos en la secuencia, pueden faltar, o sea, puedo tener un largo más corto, por ejemplo, porque lo que hace la red es que yo lo que hago es, le paso, por ejemplo, el atributo, en estricto rigor, como lo haría acá si esto fuera secuencial, yo le pasaría X1 y él calcularía, a partir de la información del estado oculto anterior, el H sub t, que sería el estado oculto futuro, y me generaría una salida. Luego le pasaría el X sub 1, el X sub 2, perdón. Él se multiplicaría, ¿no es cierto?, por la entrada del estado oculto anterior y me generaría una salida. Luego le pasaría X sub 3, ¿ya? Y él se multiplicaría por el estado oculto anterior y me generaría una salida. Si me faltó un dato, bueno, no tengo ese dato. Entonces llego hasta acá con la red. Si tengo 4 atributos, bueno, le coloco el cuarto atributo, ¿no es cierto? Y tendría que calcular el estado oculto H sub t más 2 con el estado, con los pesos y la multiplicación de la entrada, y eso me generaría una salida. Entonces la salida final sería ya finalmente la clasificación. Si tengo menos datos, obviamente tengo menos información y podría tener una predicción más mala, pero si tengo más datos podría tener una predicción mejor. Pero si se dan cuenta, ya
ya no quedo atado a que tengo que tener un número fijo de valores de entrada, sino que aquí yo pueda de alguna configurar mi red para poder tener datos variables. Bueno, como la red es más flexible, ya los problemas no son uno a uno, o sea, que yo le paso un conjunto de entrada y me genera una salida, sino que aquí puedo tener varias configuraciones. Una configuración es que la red neuronal tenga una arquitectura de tipo one-to-many, o sea que entra un conjunto de entradas y él es capaz de decir, tener varias salidas, ya como un multiclase, pero utilizando estas redes. En este caso, lo que se muestra acá es una red en que yo le paso esta imagen y la imagen como salida me dice que aquí hay unas jirafas, un grupo de jirafas que están sobre un área de pasto. ¿Ya? O sea, él es capaz de a partir de una entrada que es la imagen, ser capaz de generar una oración, ¿ya? Que describa lo que está pasando en la imagen. Tenemos many to one, o sea que, por ejemplo, esto es lo que hace el Claudio Meneses, Brian, que es básicamente yo tengo una oración que tiene varias palabras, yo sé, como le mostraba recién, le paso, por ejemplo, acá, wow, aquí le pasaría wow en la primera parte con el estado oculto anterior, después le diría me, después gustó, y llegamos hasta acá, ¿no es cierto? Llegamos hasta me gustó y él me entrega la clasificación. En este caso me indica que lo que está diciendo este texto es positivo en un 86% o podría tener algo de negativo en un 14%. O sea, en el fondo que esta frase que está acá es una frase positiva. Entonces, como pueden ver ustedes, bueno, aquí si yo ejecutara todo el texto, yo me apoyaría en el estado anterior, ¿no es cierto? Aquí la otra entrada se me gustó mucho, ¿ya? Y hasta que finalmente me gustó mucho la película, ya, etcétera. Como pueden ver ustedes, esto acá parece como que hubiera solamente una, una predicción, pero en el fondo lo que está haciendo es que cada vez que yo hago o sea, cuando yo le pasé wow, seguramente él ya hizo una predicción de la positividad de este texto. Luego cuando le paso también ya calcula una positividad, o sea, tengo una salida I sub 1, una salida I sub 2, una salida I sub 3, y a la medida que se va profundizando esto, este texto, como empieza a ver todas las palabras y con la memoria que tiene, empieza a tener una mejor predicción. O sea, no sé si me entienden. O sea, que en la medida que yo voy agregando palabras, obviamente le estoy pasando más información y él es capaz de hacer una mejor predicción. Pero él ya podría hacer la predicción solamente con una sola palabra. Yo le paso wow y seguramente él podría decir que eso es ¿cómo se llama? Es una palabra positiva, ¿ya? Y funcionaría básicamente como una red neuronal como la conocemos. Ya cuando le agrego el él utiliza la información de lo que había calculado la red anterior, más el con sus pesos y generaría otra predicción. Y así, en la medida que voy avanzando, voy yo mejorando la predicción. Bueno, en el caso también tengo el many to many, que es el más utilizado en el tema de traducción de texto. O sea, yo tengo un conjunto de palabras y tengo un texto de salida. Entonces ahora, a diferencia de lo, de lo que vimos recién, aquí yo, por ejemplo, coloco hi, ¿no es cierto?, como entrada. Bueno, aquí quizás uso otra configuración, y I, am, ¿ya? Y aquí ya dijo que eso significaba hola, estoy. Entonces se dan cuenta que es otra configuración, otra arquitectura que puedo utilizar, donde tengo varios valores de entrada y yo quiero varios valores de salida. Se dan cuenta que es aprendizaje supervisado. Bueno, la red recurrente más sencilla es una red que tiene lo que vimos recién. Básicamente está compuesta de esta... Bueno, aquí la notación aquí me mata un poco porque debería ser I sub t. O sea, para hacer más cómodo el entendimiento y el estado oculto, el H, que el hidden sería este de acá. ¿Ya? Que era lo que le estaba mostrando yo recién, pero desgraciadamente son unas figuras que tienen una notación que está... Lo que pasa es que la persona decía que... O sea, en el fondo lo que está diciendo es que la salida del estado oculto, porque al final después yo esto lo multiplico por unos pesos y se convierte en la salida final, que es lo mismo, pero bueno. Pero para tenerlo claro, en el fondo yo tengo mi X sub t, ese estado oculto que está retroalimentándose y esta salida potencial, ¿ya? Entonces, bueno, la red recurrente básicamente era lo que vimos recién, o sea que el H sub t es básicamente la tangente hiperbólica de la concatenación de el H de los pesos que vienen de la entrada, que sería la entrada anterior, que serían los H sub t menos 1,
¿ya? Más los pesos para la entrada X sub H de este estado oculto, ¿no es cierto? Por X sub T. ¿Ya? Y eso, esa es la parte esa sería la información oculta dentro de la red. Y para calcular los pesos, yo utilizo esa información oculta y la multiplico por unos H sub I, o sea, los pesos para I de H sub T. ¿Ya? Bueno, disculpe que sea tan majadero y explique siempre lo mismo, pero tienen que entender que esto, a diferencia de lo que ustedes han utilizado antes, es que antes yo lo que hacía era esto, lo multiplicaba directamente por los pesos y salía la predicción. En este caso yo estoy concatenando la información del pasado y también y tiene sus propios parámetros, igual como lo tiene el X sub T, y el resultado de esto, que sería el estado oculto interno, luego lo multiplico por estos pesos que me generan la salida. ¿Ya? O sea, quiere decir que ahora ya mi salida o mi predicción no depende directamente de la entrada por sus pesos, sino que depende de la entrada del estado anterior de la otra red, más eh, en la entrada multiplicado por los pesos, y todo eso ahora tiene unos nuevos pesos que son los que me permiten calcular la salida. Entonces aquí, en esta salida de la estimación, o este cálculo de estimación final, estoy considerando el estado anterior de la red. Hasta el momento se ve todo bonito porque pareciera que con eso se soluciona, o sea, solamente concatenando el estado anterior con la entrada, yo puedo ya empezar a calcular estos problemas de estas redes neuronales. Entonces, básicamente, como lo vimos, si nosotros este dibujo lo desenredamos, es lo que le estaba mostrando. Yo lo que tengo acá es una red que calcula estas salidas, ¿no es cierto?, que serían este I sub 0, I sub 1, I sub 2, I sub T, y aquí la salida sería H sub 0, H sub 1, hasta finalmente ser H sub T. Yo voy pasándole los parámetros o los valores que yo quiero a las redes, y ellos a medida que van avanzando van considerando estos valores de tiempo. Me dan un segundito que tengo el chat abierto y están ahí comunicando, si no, no me puedo concentrar. Acá está. Ya. Ok, entonces básicamente esa sería la red recurrente. De hecho, estas son las redes recurrentes más tradicionales. ¿Ya? Bueno, el tema está que si uno ve la matemática aquí interna dentro de estas redes, pareciera que pueden solucionar cualquier tipo de problema secuencial. ¿Ya? Pero no, la gente se empezó a dar cuenta, como en los 90, que no resolvían todos los tipos de problemas y que tendían a fallar. ¿Ya? Entonces se tuvo que buscar, se buscó porque no se entendía bien por qué fallaban, porque matemáticamente parecían que funcionaban bien. ¿Ya? Bueno, como vimos, lo que nosotros vamos a lograr haciendo este encadenamiento es básicamente poder procesar estas listas o de secuencias. ¿Ya? Y estas arquitecturas son las más naturales y más simples para poder implementar las redes recurrentes. Y como ustedes pueden ver, al meter esta función acá, estoy considerando el pasado, por lo tanto tengo una especie de estado interno de memoria que la estoy conservando o sea, la estoy conservando y la estoy utilizando para las predicciones futuras. Bueno, como les decía yo, se pueden convertir los problemas de procesamiento secuencial en problemas que no son secuenciales. ¿Ya? Y bueno, estas redes, si bien es cierto eran muy exitosas, no fueron tan exitosas hasta que se utilizaron un tipo de redes que se llaman la LSTM. Hay otras que se llaman las ANIMA, que son otro tipo de estas redes más modernas, y que son las que me permiten de alguna forma mantener esta memoria. ¿Ya? Ahora, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que dentro de las redes recurrentes tenemos dos tipos de memoria. Una que son estas memorias de largo plazo, en que me interesa a mí acordarme del pasado, de mucho pasado, para poder tomar una decisión a futuro. Y tengo memoria a corto plazo, que son esa memoria que yo necesito para poder tomar una decisión, pero no con la información del pasado muy pasado, sino que solamente con la información que tengo más directa del pasado. ¿Ya? Entonces, todos los problemas, algunos problemas funcionan muy bien con memorias de corto plazo, y hay otros problemas que no funcionan tan bien con memorias de corto plazo, y hay otras que sí funcionan con memoria de largo plazo, o la mezcla de ambas. Por ejemplo, si tenemos una oración y nosotros decimos las nubes están en él, esto
o sea, si nosotros utilizamos una red de estas recurrentes, no necesitamos mucha información, o sea, no necesitamos tanta memoria de largo plazo. O sea, para este tipo de problemas, si yo tengo este contexto, las nubes están en él, lo más probable es que yo rápidamente, con esa poca información, puedo saber que están en el cielo. ¿Ya? Eh, entonces, obviamente, necesito yo tener redes que sean capaces de poder tener esa memoria de corto plazo. ¿Ya? O sea, ¿qué significa eso? Que en esta red recurrente la información que yo tengo o los datos de entrada más presentes son las que me van a permitir de alguna forma tomar la decisión futura. Entonces, eso es un tipo de red. ¿Ya? También hay otros que se necesitan más contexto. Por ejemplo, supongamos que deseo predecir la próxima palabra de la oración. Por ejemplo, nací en Chile, me gustan las empanadas, bailo cueca, entonces yo hablo español o chileno. ¿Ya? Yo hablo español. O sea, si yo digo me gustan las empanadas y bailo cueca todos los días, entonces yo hablo, quizás yo no voy a saber el contexto. Pero si yo sé que nací en Chile, sí ese contexto me sirve para poder saber que hablo español o hablo en el fondo un derivado del español que es el chileno. Entonces, como pueden ver, tanto la información a largo plazo como a corto plazo puede funcionar bien para unos problemas y para otros no. ¿Ya? Las redes recurrentes que les he mostrado hasta el momento, por lo menos lo que he tratado de mostrarles en la matemática, eh, son redes que tienen que, como yo les decía, parecían que funcionaban muy bien y que en matemática deberían funcionar bien, pero en la práctica no funcionan bien con memoria de largo plazo. O sea, las redes que hemos visto hasta el momento, ese lazo que tiene la red, no permite acordarse de mucho pasado. ¿Ya? Entonces, por eso antiguamente no funcionaban para muchas cosas y se usaban en forma bastante limitada. Pero como les decía recién en la presentación, sin embargo, hoy en día existe una implementación para poder tener redes que sean capaces de manejar tanto dependencias de largo plazo como de corto plazo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el uso de esta memoria de largo plazo y cómo podemos evitar este problema que tenían estas redes más débiles, que son estas redes recurrentes con un solo lazo de retroalimentación. Entonces, como vimos, en teoría, yo les decía, las redes recurrentes, con lo que vimos recién, deberían poder ser capaces de manejar memoria a largo plazo, pero no lo hacen. ¿Ya? Entonces, la red recurrente es capaz de aprender, o sea, perdón, en la práctica estas redes recurrentes que vimos recién no son capaces de resolver problemas de corto plazo. O sea, de corto plazo sí, no de largo plazo. Ahora, eso tiene una explicación, ¿ya? Que después obviamente se han dado cuenta ahora. Para mí, la red recurrente, una red recurrente, como lo volvemos a revisar, una red recurrente, como vimos, está compuesta de una salida del estado oculto actual, la red, ¿no es cierto? De un estado pasado, que es de otra red, que viene antes, que esa sería nuestra memoria, ¿ya? La salida o la predicción que yo quiero generar y la entrada. ¿Ya? Entonces, bueno, y lo que ya les he explicado, o sea, las redes neuronales comunes y corrientes lo que tratan de hacer es relacionar esta entrada, ¿ya? A partir de una función a partir de una función, ¿no es cierto?, de activación que relaciona unos pesos con la entrada de G sub t más unos vías. Eso es lo que es las redes las redes neuronales que hemos visto todas neuronales que hemos visto siempre, las clásicas, ¿no? Pero como ustedes ven acá, nosotros tenemos esto, en el caso de nuestras redes neuronales recurrentes, nosotros lo que tenemos es que nos vamos a establecer una relación en donde la función h sub t se va a definir como una función de los pesos de la salida h sub t, que sería la, ¿cómo se llama? Sería los pesos relacionados con la entrada anterior, que me generarían ese h sub t menos 1, más los pesos relacionados con la entrada, x, o sea, perdón, h sub x, x sub t, más el vías. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, esto de acá sería la predicción del h sub t, eso de ahí,
y esto sería la parte de la predicción que hacíamos antiguamente para la salida, pero ahora nosotros las concatenamos. Y luego eso que está acá, esa información que está concatenada, nosotros lo utilizamos para después calcular la salida de la red, que en este caso sería que ahora mi I sub t, este que está acá, va a depender de una función de activación que puede ser G, donde yo voy a relacionar la salida, ¿no es cierto?, unos pesos de salida, eh, con el H sub t, este que está acá, más un bias para la salida. ¿Ya? Entonces, ojo, este H sub t. O sea que la red, como paso 1, calcula esa salida, y ese H sub t que está acá se utiliza acá como segundo paso para poder calcular la salida final. ¿Ya? Bueno, en general, esa función que está acá, la que genera esta red, es una función de tangente hiperbólica, como lo hemos visto. Um, y eso tiene un detalle importante. Bueno, bueno, yo estoy mostrando por qué las redes tradicionales tienen este problema de memoria de corto plazo y que son resueltas a partir de estas redes Long Short Term Memory, que son las LSTM, que tienen memoria de corto y largo plazo. Ahora, estas redes fueron implementadas por Hochreiter y Schmidt-Huber en el año 97, y justamente por este problema, ¿no es cierto?, de esta pérdida de la memoria de largo plazo. Ahora, siguiendo la explicación de recién, ¿y por qué se produce eso? Bueno, ya vimos cómo era la red. Nosotros en la práctica tenemos varias redes recurrentes, como lo que vimos recién, en donde nosotros las conectamos unas con otras en forma secuencial, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí tengo la salida H sub 3. Esta sería mi salida I sub 3. Esto sería mi entrada en el tiempo I3. Esta tendría la salida 2 y esta sería la salida 1. Esta sería la salida más temprana, ¿no es cierto? Acá yo tendría el H sub 0, que sería un estado oculto que puede ser aleatorio. Acá tendría la entrada 1, la primera vez que se le pasó la entrada a la red. Entonces ya tiene los dos ingredientes, tiene el estado anterior, la entrada, eso me permite calcular el estado futuro, que sería H1, y eso me permite calcular la salida. Luego lo mismo acá, yo tendría la entrada, tendría el estado anterior, me permite eso calcular el estado actual y la salida. Y finalmente tengo el H sub 3, cuando tengo la entrada, con eso puedo calcular el H sub 3 y finalmente la salida. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, eso es un proceso que se va repitiendo. Si nosotros simplificamos un poco las ecuaciones que les mostré recién y definimos que la salida I sub 3 va a ser igual al softmax, ¿se acuerdan que el softmax lo que me permite es clasificar en un problema multiclase, ¿no es cierto? Le paso un softmax y yo sé que tengo unos pesos que son de esa capa, ¿no? Unos pesos que aprendí, y que estos se multiplican por el H sub 3 y eso me va a dar el resultado de la predicción. ¿Ya? Bueno, ¿qué significa eso? Que si yo quiero calcular ese H sub 3 para poder multiplicar ese I sub 3, yo tengo que acordarme de esta secuencia, ¿no es cierto? O sea, para poder obtener H sub 3 tengo que irme al pasado. Entonces, para poder calcular ese H sub 3, yo lo que hago es llamo a H sub 1 y lo que hago es aplicar la tangente hiperbólica de los pesos de HN por el pasado, H sub 0. Voy a evitar la entrada para no enredarlo más, porque aquí debería estar sumada la entrada del momento cuando estoy calculando el H sub 1 de acá, pero lo voy a sacar para que vean el efecto nomás. Luego, yo si quiero calcular el H sub 2, ¿no es cierto? Solamente estoy considerando los estados ocultos, no las entradas, para que vean el efecto que produce y para que vean cómo se produce la pérdida de memoria. Yo tengo la tangente hiperbólica, y esa tangente hiperbólica, para poder calcular el H sub 2, sería los pesos de esa red, H sub n, HH, ¿no es cierto?, multiplicado por el H sub 1. Ese es el H sub 1. Pero, para poder yo resolver el H sub 2, tengo que reemplazar lo que tengo en H sub 1. Por lo tanto, lo que yo tendría es la tangente hiperbólica
de los pesos para ese momento de HH multiplicado por la tangente hiperbólica de los pesos en ese tiempo por H sub 0. ¿Ya? Y finalmente, para poder calcular el H sub 3, lo que iba a tener es la tangente hiperbólica de el H sub H por, para poder calcular el H sub 3 necesito el H sub 2. Recuerden que no le sumé los pesos de entrada para que se no me voy a volver loco ahí con tanta ecuación. Eh, para que vean en el fondo el efecto que está pasando acá, la tangente hiperbólica, y yo lo que tengo que hacer es reemplazar este sería el peso en el tiempo 3, ¿no es cierto? Multiplicado, en el tiempo 2, perdón, multiplicado por el H sub 2, que sería la tangente hiperbólica del VHH de la tangente hiperbólica del bueno, esto de acá abajo, del WV de H sub 0. ¿Ya? Entonces, como pueden ver ustedes, que la información que tenía H sub 0, para poder llegar a H sub 3, yo voy a tener que multiplicar H sub 0 por sus pesos que estaban en ese tiempo. Y luego le aplico la tangente hiperbólica. A ese resultado lo multiplico con los pesos los pesos que tiene acá, que sería el resultado de la multiplicación que obtuve con el H sub 0 y los pesos anteriores. ¿Ya? Entonces, y luego, al multiplicar con esos pesos, le aplico nuevamente la tangente hiperbólica. Y luego, eh, eh, y bueno, y finalmente con eso yo calculo el H sub 3. O sea que si se dan cuenta, el valor que activó esta memoria hacia adelante, al pasar por todas estas tangentes hiperbólicas, eh, básicamente por esa tangente, por esa tangente hiperbólica, por esa tangente hiperbólica, por esa tangente hiperbólica, lo que está mostrando es que la información que tenía H sub 0, en la medida que yo voy avanzando en la red, va decreciendo. O sea, el valor de H sub 0 va desapareciendo y se van agregando la información que tengo de las entradas nuevas con respecto a los estados ocultos que tengo ahora en el presente, que son esa mezcla entre el estado anterior y estos estados. Por lo tanto, como pueden ver, en el tiempo, todos estos estados ocultos se van perdiendo. ¿Y es por qué? Porque están anidadas dentro de estas tangentes hiperbólicas. ¿Ya? Entonces, por eso las redes recurrentes tradicionales no podían resolver problemas con memoria de largo plazo. Entonces estaban hechas solamente para poder resolver problemas con memoria de corto plazo. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, para eso aparecen estas redes que les decía yo, que son las redes LSTM, que están diseñadas justamente para poder controlar esta memoria de corto plazo y largo plazo. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo que recordar el género de una persona, estoy haciendo una predicción de texto, por ejemplo, y tengo que recordar el género del pasado, o sea, tengo que recordar información del pasado para establecer el género del futuro de una palabra, yo la guardo. ¿Ya? Si no la necesito, la descarto. Ahora, si necesito cambiar una palabra a un verbo, por ejemplo, yo no voy a necesitar una acción, por lo tanto, quizás no voy a necesitar información tanto del pasado, sino que más del presente, entonces esa información le doy más valor que la información del pasado. O sea, ¿qué significa eso? Ustedes vieron recién que en las redes clásicas recurrentes, yo voy pasando la información del pasado por estas funciones de activación, que son estas funciones de tangente hiperbólica, y la voy perdiendo. ¿Ya? Y no hay nadie que se encargue de decir, mira, ¿sabes qué? Esa información me sirve o no me sirve, sino que a medida que voy avanzando, la voy reciclando y obviamente se va diluyendo esa información. Entonces, lo que hicieron con las redes, estas redes de memoria a largo plazo, es que si es importante el pasado, yo no la paso por una tangente hiperbólica, sino que la voy agregando a la información que yo necesito mantener. Ahora, ¿cómo se logra eso? Bueno, hay una arquitectura para eso. Bueno, como les mostraba yo recién, la arquitectura de una red neuronal recurrente estándar tiene esta forma, ¿ven? Entonces, como ya vimos, en la medida que voy avanzando en el tiempo, esta tangente hiperbólica va fusionando la información tanto del estado anterior como de la entrada, ¿no es cierto? Y eso significa que con el tiempo se va diluyendo la información que yo tenía en el pasado. Entonces es una estructura muy simple. En el caso de las redes LSTM hay una diferencia. Como pueden ver, una de las primeras cosas que se pueden observar es que acá hay como una especie de celda
o estructura que mantiene la información o sea, mantiene toda la información de la red. Si yo necesito recordar el pasado y no lo quiero borrar de la memoria, en este canal, ¿ya? Yo me voy a encargar de mantener esa información. Si yo me voy dando cuenta a medida de entrenamiento que esa información no me sirve, yo la voy a poder ir, yo la voy a poder descartar. Entonces, en este caso particular tenemos esta línea que mantiene, que es en el fondo una especie de vector que mantiene la información de toda la información que es transversal entre comillas, a todas las redes en el futuro. Y como pueden ver ustedes, hay ciertas redes especializadas de neuronas que van a estar internas dentro de nuestro cálculo. O sea que en el fondo, yo lo que voy a tener acá es una celda que se va a encargar de una celda de estado que se va a encargar de mantener toda la información que yo necesite mantener en el tiempo, y voy a tener un conjunto de redes especializadas que se van a encargar de ir agregando, quitando o eliminando información en la medida que yo voy entrenando a la red. ¿Ya? Entonces, la notación que ustedes pueden encontrar en el paper de los autores de los LSTM, la pueden ver como están ahí. La caja amarillita es una red neuronal. ¿Cómo se llama? El círculo lila es un punto de operación donde se hacen operaciones matemáticas de suma o de multiplicaciones o punto punto. Las flechas son vectores de transferencia, o sea que, por ejemplo, si hay un vector, se transfiere por todo el vector. Cuando tengo dos flechas, como en el caso de acá, que se juntan, lo que estoy haciendo es concatenando. Si, por ejemplo, acá tengo un vector de 3 posiciones, que sería el X, y acá tengo un vector que es más grande, ¿no es cierto?, que tenga 5 posiciones, que es H. Al concatenarlo, lo único que voy a hacer es agregar a este vector esas 3 posiciones más lo que corresponde al H. Entonces voy a crear un único vector que es la suma de esos dos vectores, ¿ya? Y la copia lo único que hace es que si yo tengo un vector acá, esto lo copia igual, saca dos copias iguales dentro de la arquitectura. ¿Ya? Bueno, como dicen, los círculos rosados representan operaciones puntuales como la suma de vectores, la multiplicación de vectores también. Los cuadros amarillos son redes neuronales, y tenemos líneas de fusión, de concatenación, mientras que también tenemos estas líneas de bifurcación que son copias. Entonces, como les decía yo, lo central de la LSTM, y es lo que hace y lo que permite poder jugar con esta memoria de corto plazo, o sea, yo si necesito aprender a guardar información del pasado por mucho tiempo, es ahí en ese lugar, en la celda, en el estado de la celda o cell state, donde yo voy a guardar ese pasado, esa información de pasado que yo no quiero descartar. Y las neuronas especializadas que están abajo se van a encargar de ir definiendo qué cosas colocamos en ese estado de la celda. Por lo tanto, como dice ahí, el estado de celda es como una cinta transportadora que va guardando información, y en la medida que vaya necesitando o descartando, esa información se va a ir sacando en esa celda transportadora. Bueno, como ustedes vieron, dentro de la LSTM, a diferencia de la red clásica, que tiene una sola neurona, o sea, tiene una red neuronal, o sea, tiene una sola función de activación, que es la tangente hiperbólica para el cálculo de este estado oculto. En el caso de la LSTM tenemos varias neuronas especializadas para eso. Y tenemos dos tipos de neuronas que se encargan de pasar información o recopilar información, y otras que se encargan de decir qué información se pasa o qué información no se pasa, ¿ya? Entonces, esas neuronas que se van a encargar de eliminar o agregar información, que son como unas pequeñas como llaves que dejan pasar o no dejan pasar la información, se le van a llamar gates. Y como les decía yo, son como llaves, como válvulas, ¿no es cierto?, donde yo puedo dejar pasar o no la información. Esas puertas en general están compuestas de funciones de activación sigmoide. O sea que, si ustedes se recuerdan, las funciones de activación sigmoide son funciones que van desde 0 hasta 1. O sea, ¿qué significa eso? Que la red, si no quiere dejar pasar la información, la red va a generar una respuesta 0, y si quiere dejar pasar información, va a generar una respuesta 1. También tiene algún estado intermedio para dejar pasar algo de información si es que lo necesita o no. Pero como es una sigmoide, son casos muy particulares. Ya, pero en el fondo es como una especie de válvula que dice si dejo información o no dejo información.
bueno, como lo decía recién, una función sigmoide se maneja de 0 y 1, entonces él se va, me va a permitir dejar o no, dejar pasar o no información. ¿Ya? Bueno, como lo vimos, básicamente la LSTM tiene tres puertas para proteger y controlar el estado de la célula. Tiene una capa de filtrado de estado de celda que se llama Forget Gate Layer, que es básicamente una neurona que me permite tomar la información que viene del pasado y decir si la olvido o no la olvido. Tengo otra capa que dice cuánta de la información que yo tengo, de la capa de mi pasado, más lo que tengo yo de la nueva entrada, me permite, o sea, me es conveniente actualizar. Entonces también tengo una red que se va a encargar de decir si actualizo o no actualizo. Y finalmente tengo la capa de salida que se encarga de, ya con toda esa información de filtrado que hice previamente, poder tomar ya la salida, poder calcular la salida final. ¿Ya? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es básicamente poder traspasar esta información de los estados de la celda a partir o sea, a partir de esta representación de la red. Entonces, como decimos ahí, paso uno, lo que vamos a hacer es que yo tengo mi red recurrente. Aquí podemos ver que tenemos el estado oculto de la red anterior y aquí tengo el estado de la entrada que tengo en este momento. ¿Ya? Y este sería el estado oculto anterior de la red anterior. Como pueden ver, acá se concatena, o sea que yo concateno, aquí se puede ver matemáticamente, yo que tengo los pesos del estado anterior, ¿ya? Multiplicado, ¿no es cierto?, eh, por los pesos. Esto es lo que está indicando acá, que yo tengo unos pesos tanto para este y para este, ¿ya? Porque es la concatenación de ambos. O sea, aquí lo que estoy diciendo es que yo tomé, si yo acá tengo mi vector h sub t menos 1 y aquí tengo, lo concatené, ¿no es cierto?, con el vector x sub t. Yo lo que tengo acá es un conjunto de pesos asociados a esa concatenación. ¿Ya? Entonces es como que tengo la información de ambos con una red neuronal ahí. ¿Ya? Y lo que yo hago ahora es, yo o sea, concateno estos dos, lo multiplico por sus pesos, y eso, bueno, más el vías, y eso se lo paso a una función sigmoide. Entonces, acá lo que va a hacer esta red que está acá, que es una red neuronal, es que si la entrada o la capa oculta anterior y la entrada que tengo actual me interesan, o es importante recordar esa información, entonces esta capa va a generar un 1. O sea, perdón, esta red neuronal va a generar un 1. Si no me interesa, va a generar un 0 y va a cerrar este paso de información. ¿Ya? Ese sería, entonces, ese es el estado, el forget gate, que es el que se va a encargar de olvidar, o es la puerta que me permite olvidar información de la capa anterior, si la necesito o no la necesito. ¿Ya? Por ejemplo, yo, por ejemplo, en el estado de celda puedo tener el género de un sujeto presente, de modo de poder usar eso para poder calcular los pronombres correctos. Pero cuando cambio de tema a uno nuevo, quizás yo quiero olvidar esa información, el género del sujeto, entonces esta se va a encargar de informar el estado de celda, que esa información a mí no me interesa. ¿Ya? Entonces la va borrando. Bueno, después está lo que es el update gate, que es el almacenar información, que es la otra capa de red, que me permite saber qué información que tengo actual, con la información que tengo ahora, yo puedo actualizar y refrescar mi estado de celda. ¿Ya? Bueno, como en este caso yo voy a tratar de actualizar parte de la información, no me sirve una sigmoide, porque la sigmoide me entrega valor entre 0 y 1, sino que, entonces yo lo que utilizo es la tangente hiperbólica para poder generar valores de salida entre menos 1 y 1, y así poder decir cuánto voy a traspasar o no, o en qué grado de información de lo que yo tengo a mi celda de estado. Y bueno, y luego finalmente combinamos estos dos para crear la actualización del estado. ¿Ya? Por ejemplo, en el modelo de lenguaje queremos agregar el género de un nuevo sujeto al estado de la celda. O sea, se dan cuenta, llegó información nueva y yo quiero de alguna forma agregar eso al estado de celda para que después se lo traspase a las neuronas siguientes, y es con esta red la que yo puedo hacer esa actualización de información. A nivel de dibujo, ¿cómo funciona eso? Como pueden ver ustedes, acá tengo nuevamente la concatenación del estado anterior más el estado, la entrada actual. Como pueden ver, acá tengo una puerta gate de estas sigmoides. Entonces,
lo que le está diciendo acá es que si esta información es válida o es interesante para ser actualizada, él va a generar un 1. Si no, aquí va a colocar un 0 y va a bloquear esta información de actualización. Supongamos que la celda recibe la información de esta neurona y sí para la red es válida o debería ser actualizada, o sea, perdón, tendría que ser actualizada la celda. Entonces lo que voy a hacer acá es utilizar la siguiente red que está acá, que es la de actualización, en donde le paso la entrada del estado anterior más la entrada nueva y con esto, en estado 1 me va a permitir hacer una fusión de la información. O sea, la voy a poder multiplicar punto a punto y pasar lo que resta hacia el estado de la celda. O sea que, como pueden ver, la anterior me permitía decir, esta información no la quiero utilizar en el estado de la celda. Esta se encarga de decir, mira, esta información es relevante, actualiza con esa información porque la necesitamos en este momento. ¿Ya? Entonces, actualizamos el estado de la celda. Como pueden ver acá, es lo que nosotros tenemos. Acá tenemos la puerta que se encarga de actualizar. Se da cuenta que es una multiplicación punto a punto, por lo tanto está pasando parte de esta información que está acá, se la está pasando por la tangente que está acá. ¿Ya? Bueno, como pueden ver, finalmente la celda va actualizando en la información que yo obtengo de mantener el pasado, ¿ya? O olvidarlo, más la actualización más la actualización de datos que yo permito dejar actualizar. Y finalmente el C sub T quedaría de esta forma. ¿Ya? Ahora, ese C sub T es el que sale por la red, pero yo voy a utilizar ese C sub T para poder calcular también mi próxima salida H sub T el estado oculto. O sea, de esta información que está acá, de la celda, yo voy a poder calcular ahora mi H sub T. Porque ya lo que hicimos acá fue olvidar lo que no me servía, actualizar lo que tenía que actualizar, si es que, si es que procedía dependiendo de estas dos redes, y ahora lo que voy a hacer es calcular el H sub T. Bueno, aquí, como vieron ustedes, en el tema de almacenar información, aquí es donde desecharíamos la información sobre el género del sujeto antiguo y agregaríamos nueva información. Eso es lo que estamos haciendo en el paso 2. O sea, ya en el paso 1 desechamos, por ejemplo, el género si no servía, y agregamos nueva información para la próxima predicción. Y finalmente, ya que tenemos el C sub T ya calculado, o sea, cuánto de la celda o cuánto de la información vamos a pasar a la celda de estado, ahora utilizamos esa información para poder calcular el H sub T final, que finalmente nos va a servir para poder calcular la predicción. ¿Ya? Entonces lo mismo acá tenemos, como pueden ver, se vuelve a repetir la misma estructura. Tengo una puerta gate, forget gate, que nos permite eh, decir si utilizamos, o sea, vamos a utilizar la información de la celda para poder calcular el H sub T. Aquí lo que decimos sí o no. ¿Ya? Ahora, si es sí, yo voy a tomar la información que ya actualicé o olvidé de la celda y la voy a utilizar para calcular mi H sub T final, que se puede ver acá, sería esa salida, que sería el, o sea, la salida que dependería de esta, ¿cómo se llama? De esta puerta de entrada, que diría si agrego esta información o no la agrego. ¿Ya? Y la información de estado oculto dependería de la celda, ¿no? Que sería la tangente hiperbólica de la celda, que ya, como vimos, esa información, ese C sub T, ese C sub T que está acá, es aquel que ya tiene la información que se olvidó, que no me servía, y con la información que se actualizó, si es que se tenía que actualizar. Y es esa información la que se utiliza para calcular la nueva salida, pero está condicionada a esta salida O sub T. Si esta salida dice que no, va a seguir calculando el H sub T como lo tenía. ¿Ya? Si en el caso o sea, es 1, va a utilizar toda esa función para poder calcular, o sea, toda la información de la celda para poder calcular la salida final de la red. Entonces, bueno, como dice ahí, finalmente necesitamos decidir qué vamos a generar, o sea, qué vamos a calcular como estado interno, y la salida se basará en el estado de la celda que tenemos, ¿no es cierto? Y veremos si filtramos o no información para esa celda. ¿Ya? Y bueno, la capa sigmoide se encarga de decidir si cuánta información de la celda le paso al estado de salida. Bueno, entonces, como pueden ver,
con toda la información que yo tengo, que está almacenada tanto en el estado de la celda como la que hemos ido filtrando con las diferentes redes que están dentro de la LSTM, nosotros podemos, por ejemplo, si deseamos generar la información que es relevante para un verbo, en el caso que sea lo que viene a continuación, yo podría saber si el sujeto es singular o plural, de modo que nosotros podemos conjugar el verbo, que sería la salida que tengo acá, a partir de la información que yo tengo de todos estos filtros o autorizaciones que yo hice. Entonces, por eso es importante, porque en el fondo, estas puertas que estaban acá, que nosotros vimos, se van a encargar de ver cuál relevante es la información, por ejemplo, para establecer el verbo o la conjugación de verbo, dependiendo de lo que yo estoy recordando o olvidando del pasado o del futuro. Bueno, eso sería básicamente la clase de hoy. ¿Ya? Eh, Nosotros esto lo yo, como les digo, mañana vamos a hacer un laboratorio de esto para que vean cómo funciona y vean que al final, en la práctica, lo que nosotros vamos a hacer es una concatenación de los estados ocultos con los estados de entrada y vamos a calcular unos pesos. Entonces, no hay mucha diferencia con lo que, o sea, parecieran un poco más, un poco diferentes estas redes, pero en el fondo es lo mismo que hemos visto nosotros de las redes neuronales, pero utilizando información de una red a otra. ¿Ya? Y eso genera, permite de alguna forma generar estos estados de memoria. Entonces, la implementación es bueno que las vean cómo funciona para poder entender mejor estos códigos que están acá. Bueno, yo esta información la saqué de una tesis doctoral de modelos predictivos basados en redes recurrentes. Esto es de tiempo discreto. Esto es una memoria antigua del 2002 que trabaja básicamente sobre estas redes neuronales recurrentes clásicas. Ya, entonces, si alguien quiere mirar esa tesis, va a poder ver lo que le expliqué hoy en día de las redes neuronales clásicas. Ahora, dentro de lo que son las LSTM, hay un manual muy bueno que está en ese collab, que está en JIT, que es una persona que hizo un resumen de los papers de Heider con, ahí no me acuerdo los nombres que son más o menos complicados de aprenderse. Hay un resumen bastante bueno de lo que hablan de cómo funcionan estas redes neuronales, por si lo quieren ustedes revisar. ¿Ya? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, sí.